Bueno, entonces, como ya mencioné, hoy vamos a hablar sobre las estrategias nutricionales en el paciente con diabetes. Esto es muy importante porque, digamos que dentro del manejo completo de esta condición, uno de los más importantes es la nutrición y ya vamos a ver por qué. Pero bueno, para iniciar, válgase la redundancia, desde el principio es importante entender qué es la diabetes. La diabetes es una condición que es crónica que ocurre cuando la glucosa en sangre se aumenta por encima de los niveles que se consideran normales y el cuerpo no tiene la capacidad para regular o controlarlo como un paciente sin diabetes lo haría. Esa glucosa que proviene de los alimentos, cuando una persona consume alimentos, hace la digestión, obtiene la glucosa de ellos que va al torrente sanguíneo y cuando esto pasa, el páncreas, que es un órgano, produce una hormona que se llama insulina, o eso es lo que debería ocurrir, que el páncreas produzca insulina. La insulina, vamos a verla más como una llave, ¿sí? Que es la que permite que la glucosa que está en la sangre entre a las células del cuerpo para poder que nosotros podamos utilizarla para producir energía. Entonces, en los pacientes con diabetes puede ocurrir una de dos cosas, que es lo que determina los tipos de diabetes. Puede ocurrir que el páncreas no produzca insulina o no produzca suficiente insulina, o que sí produzca insulina, pero que a nivel de las células del cuerpo esa insulina no se utiliza adecuadamente y por lo tanto en cualquiera de esas dos situaciones la glucosa en sangre se va a mantener elevada, ¿sí? Eso a largo plazo, si no se controla, si no se maneja, eso puede tener, digamos que unas repercusiones en la salud, ya sea de forma abrupta o aguda, cuando hay lo que se llama hiperglicemia, que es cuando se aumenta demasiado los niveles de azúcar en la sangre, o de forma crónica o a largo plazo, si no se controla, otros órganos del cuerpo se pueden ver afectados a causa de eso, como son, por ejemplo, o los más comunes son los ojos, los riñones y las terminales nerviosas de las extremidades, como son las manos y los pies. Entonces es muy importante manejar esta condición. Hay diferentes tipos de diabetes. La tipo 1, que es cuando el páncreas no produce insulina, esta no es tan común, pero digamos que igual se sigue encontrando ese tipo de diabetes porque ocurre, aún no han, digamos que definido el por qué ocurre esto, pero está relacionado con procesos autoinmunes que afectan el páncreas y simplemente deja de producir insulina. Suele diagnosticarse en edades tempranas, entonces los niños son los que cuando se diagnostica un niño con diabetes usualmente es diabetes tipo 1, aunque cada vez se encuentran más niños con diabetes tipo 2. Y este tipo de pacientes van a necesitar insulina de por vida, es decir, van a necesitar inyectarse insulina de por vida para poder manejar su diabetes. La tipo 2 es que el páncreas sí produce insulina, sin embargo, las células del cuerpo no la pueden utilizar adecuadamente, entonces el azúcar en la sangre se queda de forma elevada. Esta es la más común de todas, aproximadamente el 90% de los casos de diabetes son diabetes tipo 2 y ha estado más relacionada con las personas que tienen un exceso de grasa corporal, ya que se ha encontrado una correlación entre el exceso de grasa y la incapacidad para las células para utilizar la insulina. Y se puede dar tanto en niños, digamos si son niños que tienen ya obesidad, pero suele ocurrir más comúnmente en adultos. Y está también la diabetes gestacional, que como su nombre lo dice, gestación significa embarazo y se diagnostica en el embarazo. No a todas las mujeres les va a dar diabetes gestacional, pero se considera que es gestacional porque antes o previo a eso, la mujer embarazada que presenta diabetes nunca había sido diagnosticada con diabetes y fue durante el embarazo que ocurre el diagnóstico. Se parece o es similar un poco a la diabetes tipo 2 en cuanto a la incapacidad del cuerpo para utilizar la insulina. Y si no se controla, pues tiene afectaciones tanto para ella como para el bebé. Suele, digamos que ya entrar en remisión o la persona ya deja de presentar esta condición una vez se termina el embarazo, pero estas mujeres que han presentado diabetes gestacional están a mayor riesgo de presentar diabetes tipo 2 a futuro. Entonces, el manejo de la diabetes es un manejo integral, ¿sí? No es una cosa o la otra, se tiene que manejar de forma en conjunto. Y lo que se llaman los 6 pilares de la diabetes. Uno de los pilares es la alimentación, que es lo que vamos a hablar hoy,
que es una alimentación que tiene que ser adecuada a esta condición, que la vamos a describir más adelante. Tiene que haber actividad física. Dependiendo del tipo de diabetes, digamos que la actividad física puede que varíe un poco, sobre todo para los pacientes que tienen o requieren del manejo con insulina, pero en general, y teniendo en cuenta que la diabetes que es más común es la tipo 2, que es a causa de la obesidad, digamos que la actividad física es súper importante. Y la recomendación general es hacer al menos 150 minutos de una actividad física moderada durante la semana. También tiene que haber un manejo médico. El manejo médico se refiere al uso de los medicamentos. Esto lo va a definir el médico tratante, ¿sí? Que si se usa insulina, qué tipo de insulina, las dosis, o si se va a utilizar solamente medicamentos orales. Eso lo define el médico y es importante que lo haga porque digamos que el manejo puede variar a medida que avanza la condición. Entonces, siempre es importante mantenerse en seguimiento con el médico y en conjunto con el nutricionista para que de la mano se haga un manejo médico y de alimentación. Otro pilar muy importante es el monitoreo regular del azúcar en la sangre. Esto es súper importante, sobre todo en los pacientes con diabetes tipo 1, ¿sí? Porque puede, digamos que los niveles de glucosa en sangre puede que oscilen mucho, entonces por eso es importante, pero para los pacientes que son diagnosticados por primera vez, ya sea diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, es importante tener este control porque es lo que les va a permitir tener un autoconocimiento de cómo, si el tratamiento está funcionando, si la dieta que están haciendo es la adecuada, si están haciendo muchos picos de glicemia o si por el contrario se les está bajando el azúcar en la sangre. Es por lo tanto súper importante mantener el monitoreo regular del azúcar en la sangre. Por otro lado, es el manejo del estrés. El estrés en general, si no se maneja, tiene la capacidad de hacer que el cuerpo se le aumente el azúcar en la sangre por sí solo, con o sin alimentos. Y eso aplica para todos nosotros, las personas con diabetes o las personas sin diabetes. Entonces, el manejo del estrés es súper importante en el manejo de esta condición. Y adicionalmente, pues es reducir otros factores de riesgo, porque se ha encontrado que los pacientes con diabetes tienen mayor riesgo cardiovascular, como ya mencioné, como puede afectar a unos, digamos que otros ciertos órganos, y entre esos está toda la parte vascular y el corazón. Entonces, es importante limitar otros factores de riesgo en lo que más se pueda, como es el consumo de alcohol y el uso de tabaco. Bueno, ahora sí ya entrándonos en como tal, lo que nos queremos enfocar hoy, que es la alimentación. Las últimas guías y la experiencia del manejo del paciente con diabetes muestra que en realidad el paciente con diabetes debe llevar una alimentación completamente balanceada en donde se incluyan todos los grupos de alimentos, solamente que la cantidad y la calidad es lo que determina la diferencia y el buen manejo de la condición a través de la alimentación. Entonces deben haber alimentos fuentes de carbohidrato, que ya los vamos a explicar, alimentos fuentes de proteína, como son las carnes, el huevo, los lácteos, y alimentos fuentes de grasa, como son, por ejemplo, el aguacate, las nueces, el aceite de oliva. Y como ya dije, la calidad importa muchísimo. Entonces vamos a incluir todos los grupos de alimentos, pero vamos a elegir siempre los que nos beneficien más. Entonces, por ejemplo, si vamos a elegir las grasas, vamos a elegir grasas que sean saludables para el corazón, como son las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas que vienen del aguacate, el aceite de oliva, las nueces, y vamos más bien a evitar las grasas saturadas que pueden venir de fuentes de grasa animal, como son, por ejemplo, las mantequillas, las mantecas, eso lo vamos a evitar. En cuanto a la parte de las proteínas, vamos a preferir aquellas que sean, como le llaman, magras o con menos grasa, ¿sí? Porque la grasa de fuente animal tiende a ser grasa saturada que puede afectar el sistema cardiovascular. Entonces vamos a elegir preferiblemente pescados, pollo o carnes que sean bajas en grasa. Si tienen gorditos, le vamos a quitar los gorditos. También las preparaciones juegan un papel importante, ¿no? No añadir grasas de más para preparar estos alimentos. Y en cuanto a los carbohidratos, esto digamos que conocerlos, saberlos consumir, es lo que va a llevar a que el paciente con diabetes tenga un buen control o no muy buen control sobre su diabetes, porque es este grupo de alimentos que tiene una afectación directa sobre los niveles de azúcar en sangre, más que las grasas, más que las proteínas. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos
vamos a imaginarnos como una cadena, como cadenas de azúcares simples, que entre eso está la glucosa, que es el más importante para nosotros. Son cadenas, son moléculas de cadenas que pueden ser muy largas o pueden ser muy cortas, ¿sí? Y dependiendo de qué tan larga o tan corta, se van a diferenciar. Entonces, entre más larga sea esa cadena de azúcares, se van a llamar carbohidratos complejos. Mientras sea más corta o solamente sea, por ejemplo, glucosa pura, va a ser azúcares o carbohidratos simples. Eso es muy importante porque entre más complejos sean, más difícil para nosotros es digerirlos y por lo tanto entran a la sangre, de una forma mucho más pausada o más lenta, lo que va a evitar esos picos de azúcar en la sangre, mientras que los azúcares simples, así como su nombre lo dice, son simples, son fáciles de digerir, absorber y llegan muy rápido a la sangre, por lo tanto, son los que van a llevar a que haya un descontrol si se consumen de forma muy regular. ¿De dónde vienen los carbohidratos? Los carbohidratos los vamos a encontrar de los derivados de cereal, como son, por ejemplo, el trigo, la avena, el maíz, el arroz, ¿sí? Y cualquier alimento que esté hecho a base de esos derivados de cereal. Ejemplo, las galletas que están hechas a base de harina de trigo, o cualquier cosa que esté hecha con avena, o cualquier cosa que esté hecha con maíz, entonces ya sabemos que son fuentes de carbohidrato. También pueden provenir de las frutas, de los tubérculos como son la papa, la yuca, el plátano. Las leguminosas como son los frijoles, el garbanzo, también son fuente importante de carbohidratos. De los lácteos, principalmente de la leche líquida, también tiene unos azúcares naturales de la leche que también nos pueden aportar carbohidratos. De las mieles como miel de abejas, miel de agave, todo eso va a aportar carbohidratos. O también pueden ser azúcares añadidos a alimentos, ¿sí? Para todo lo que es repostería o algunas bebidas que tienen azúcar, que le agregan ciertos tipos de azúcar, entonces eso va a aportar carbohidratos. O cualquier alimento al que se le haya añadido azúcar ya tiene carbohidratos. Entonces, ejemplo, como se van a dar cuenta, aquí una fuente ni son las carnes ni son las grasas, pero por ejemplo, si ustedes se comen un pavo que lo hicieron con miel, porque en la sazón le pusieron miel, pues ya se vuelve una fuente importante de carbohidrato. ¿Por qué? Porque le pusieron miel. Entonces es importante que no es solamente de alimentos, sino la forma de también cómo se preparan los alimentos, que al agregarse, por ejemplo, harinas de trigo para espesar algo, para espesar una salsa, ya tiene carbohidrato. Entonces es muy importante identificar de dónde viene para saber dónde vamos a encontrar. Pero a pesar de que son esos alimentos que al final van a llevar a que a través de la digestión va a terminar en glucosa y cualquiera que sea, ya sea una papa, ya sea arroz, vamos a conseguir esa glucosa que el cuerpo requiere, son importantes consumirlos. ¿Por qué? Porque son la fuente principal de energía para el cuerpo. Entonces, dejarlos de consumir lleva a que las rutas metabólicas del cuerpo, la forma en cómo se metabolizan los alimentos cambie y eso no es necesariamente positivo para el cuerpo. Por lo tanto, el paciente con diabetes, a pesar de que los carbohidratos es lo que afecta directamente los niveles de azúcar en la sangre, igual deben consumirlos, pero lo importante es saber cuáles, porque no todos los carbohidratos, como ya mencioné, no todos los carbohidratos son iguales. Entonces aquí va a importar es la cantidad y la calidad. Como ya mencioné anteriormente, están los carbohidratos complejos y están los carbohidratos simples. ¿Cuál debería elegir el paciente con diabetes? Los carbohidratos complejos. ¿Cuáles son los complejos? Todos aquellos, como uno llama, integral. Entonces, por ejemplo, en vez del arroz blanco, vamos a preferir el arroz integral, no el pan blanco, sino el pan integral, todo lo que sea integral porque le han conservado la fibra que hace que la digestión de estos carbohidratos sea mucho más lenta y se eviten esos picos de azúcar en la sangre, mientras que los carbohidratos simples, como son, por ejemplo, los dulces, las bebidas, los jugos de fruta naturales, que eso lo voy a mencionar ahorita, los jugos de fruta naturales también porque se le ha quitado cuando uno prefiere tomar un jugo a comerse la fibra como tal que está dentro de la fruta, va a hacer que haya un efecto importantísimo y directo en la glicemia. Todo lo que son dulces, todo lo que es pan blanco, todo eso son carbohidratos simples. Vamos a elegir siempre los carbohidratos complejos porque van a tener un menor impacto en la glucosa o el azúcar en la sangre. Entonces, como tal, ¿qué es lo que más tenemos, en lo que más tenemos que enfocar el manejo nutricional?
Primero, las porciones. ¿Por qué importa? Porque si yo me como, si yo no manejo las porciones, ejemplo, voy a comer arroz integral, por más integral que sea, si yo decido comerme una cantidad muy elevada del arroz, va a tener un impacto mucho más elevado a que si manejo la porción que me corresponde a mí o que necesito para mí, que eso lo va a determinar principalmente un nutricionista de forma individualizada, pero manejando las porciones y no pasarse. Lo mismo para, digamos, el resto de los alimentos. Va a importar el fraccionamiento. ¿A qué me refiero con el fraccionamiento? Es saber dividir los tiempos de comida durante el día, ¿sí? Hacer periodos de ayuno prolongado, sobre todo en un paciente con diabetes que maneja insulina, o así no maneja insulina, pero que tenga diabetes, manejar, por ejemplo, decidir no desayunar, eso hace que los niveles de glucosa en sangre se bajen tal vez por debajo de lo que debería, antes va a llevar al paciente a que tenga hipoglicemia o que se baje el azúcar en la sangre. Mientras que si se fraccionan los alimentos durante el día, un desayuno, una merienda, un almuerzo, una merienda, una cena, o sea, si sus requerimientos lo necesitan, pero preferiblemente así de esa forma fraccionada, se van a evitar picos como muy exagerados de la glucosa en la sangre, ya sea por debajo o por encima, porque si yo no desayuné, pero hoy me como un almuerzo bien grande, eso va a hacer que se eleve la glucosa mucho en la sangre. A que yo maneje las porciones y maneje los fraccionamientos durante el día, entonces en la sangre se va a mover de una forma mucho más controlada y eso va a hacer que a largo plazo el paciente tenga un mejor control de esta condición. Por otro lado, como ya mencioné anteriormente, la calidad de los carbohidratos. Es muy importante siempre elegir aquellos que nos van a aportar fibra, aquellos que tienen carbohidratos complejos, porque eso va a evitar también, o sea, adicional a las porciones, adicional al fraccionamiento, el elegir carbohidratos que son complejos va a evitar que también se hagan picos de glucosa en sangre. ¿Sí? Entonces vamos a evitar todo lo que son dulces, mieles, todo lo que son jugos, bebidas con azúcar y se debe preferir las frutas completas, las verduras, las leguminosas que son altas en fibra, si van a comer pan, entonces que sea pan integral, que si va a comer pasta, que sea pasta integral, manteniendo la porción. Siempre buscar un balance, también se deben incluir los otros grupos de alimentos, como ya mencioné, como son las proteínas y las grasas. Otra forma de manejar la cantidad de carbohidratos que se consume de una un poco más minuciosa es haciendo conteo de carbohidratos. No me voy a extender en esto, pero es una forma que si aquí me están escuchando, por ejemplo, personas que tienen diabetes o que conocen personas que tienen diabetes o son cuidadores de una persona que tiene diabetes, tal vez se puedan, digamos, que hablar con el nutricionista y que les comience a enseñar cómo hacer conteo de carbohidratos. Eso es algo que el paciente se debe empoderar mucho y debe querer aprender, porque lo que empiezan a aprender es por cierta cantidad de cierto alimento, se empiezan a reconocer cuántos carbohidratos exactos empiezan a obtener de los alimentos. Y eso le permite tener, digamos, me voy a consumir solamente tantos gramos de carbohidrato en el almuerzo, tantos gramos de carbohidrato en la cena, y empiezan a jugar con las porciones y digamos que le da un poquito más de libertad al paciente. Eso se llama conteo de carbohidratos y es una metodología que se hace reconociendo cuánta cantidad por porción de alimento me va a aportar 15 gramos de carbohidrato y así se los van reconociendo y de esa forma los van añadiendo en su plan de alimentación. Otra manera que se ha reconocido que tiene un menor impacto en la glicemia es la combinación de carbohidratos con otros tipos de nutrientes, como son, por ejemplo, consumir un carbohidrato con una proteína o un carbohidrato con una fuente de grasa y priorizar la forma o cómo se inicia la forma en cómo se come eso. Por ejemplo, me voy a comer el almuerzo. En el almuerzo yo tengo un poquito de arroz integral, tengo el pollo y tengo la ensalada, y a la ensalada le eché un poquito de aceite de oliva. Si yo comienzo a consumir primero por la proteína y la ensalada y dejo de últimas o comienzo un poquito más tarde a consumir el carbohidrato, que en este caso sería el arroz,
los picos de glicemia se han demostrado que no son tan prominentes o no son tan agudos, sino que no se sube la glicemia tanto a que si se hubiera iniciado a consumir el almuerzo primero por el arroz. Es una forma de hacerlo. Entonces, la combinación de eso es importante. O, por ejemplo, si se va a hacer una merienda con una fruta, si esa fruta se combina, por ejemplo, con algún tipo de proteína, con algún tipo de grasa saludable, ejemplo, un poquito de manzana con mantequilla de maní, esa combinación de manzana con mantequilla de maní va a tener un impacto mucho menor a que si la persona se comiera solamente la fruta. Entonces, esa combinación de nutrientes que también va a tener un impacto diferente en la glicemia. Y por último, y aquí es muy importante que salgan reconociendo esto, es que en lo que más puedan se eviten los carbohidratos simples, y si hace mucha falta, por ejemplo, un postre, porque claro, es entendible que se quieran comer de vez en cuando un dulce, un postre. Primero, que aprendan a manejar las porciones, y dos, siempre procurar, sobre todo hoy en día que hay tantas opciones que ya están hechos, por ejemplo, con edulcorantes, que son un reemplazo al azúcar, que están hechos con stevia o que están hechos con algún tipo de alguna harina integral como de avena. Es mejor a que se comieran, por ejemplo, un postre normal, una torta o un pastel hecho con azúcar regular. Entonces, siempre es importante evitarlos en lo que más se pueda, y si se decide de vez en cuando, por allá muy de vez en cuando, consumirlos, entonces que sean, digamos, que el reemplazo del azúcar, preferiblemente que sea por un edulcorante como la stevia. Y ya para terminar y para concluir, entonces primero reconociendo qué es la diabetes. Ya sabemos que la diabetes es esa condición en donde el azúcar en la sangre se mantiene elevado por encima de los niveles que se consideran normales y que debe ser manejada, que debe ser tratada, porque a la larga, si no se maneja, puede afectar otros órganos como son los ojos, los riñones, las terminaciones nerviosas y el corazón. La alimentación hace parte del manejo de esa condición, no es solo medicamentos, no es solo actividad física, sino que es un conjunto de prácticas que van a hacer que el paciente con diabetes tenga el mejor control posible de la diabetes. Que la cantidad y la calidad de los carbohidratos importa, que no se trata de quitar los carbohidratos, como voy a dejar de comer carbohidratos, como tengo diabetes voy a dejar de comer carbohidratos. No, porque recordemos que los carbohidratos son la fuente principal de energía para el cuerpo. Entonces, lo importante siempre es manejar la cantidad de las porciones, el fraccionamiento, y elegir siempre esos carbohidratos que van a tener un menor impacto en el azúcar en la sangre. Y incluir los otros pilares del manejo que ya les expliqué al inicio de la presentación, que es el manejo del estrés, evitar otros factores de riesgo, mantener en control y en seguimiento con el médico tratante para poder ver que el manejo con los medicamentos sea el más óptimo, y hacer ejercicio. Recordar que esto no, o sea, tener diabetes no define el paciente, esto no me gusta llamarlo como que eso es una enfermedad, sino que simplemente, así como muchas otras condiciones, la diabetes simplemente entra a ser parte de la vida de esta persona, y que se trata del empoderamiento, desde la aceptación y el empoderamiento, que va a marcar la diferencia en el manejo y en el control de la diabetes.